Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les pido que por favor abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 15 al 17 vamos a estar mirando en esta mañana. Efesios capítulo 5, verso 15, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Recuerdo hace unos años atrás, invitaron a predicar a la iglesia de Campana un pastor amigo, un pastor que era nuevo en la Argentina, así que este pastor me invitó para que lo acompañara a la iglesia de Campana. Bueno, y así lo hice. Recuerdo que fuimos a la iglesia, llegamos bien, tuvimos la reunión con los hermanos, salió todo muy bien, todo muy lindo. Y luego teníamos que hacer unas 10 cuadras hasta la autopista y luego en la autopista o para subir a la autopista hacer un rulo para entrar a la autopista y luego retornar a nuestro hogar, que era, él vive en Bellavista, yo en San Miguel. Bueno, hicimos el rulo y comenzamos a andar kilómetros y kilómetros, varios kilómetros en la autopista, hasta que en un momento observamos en un cartel que íbamos camino a Rosario Santa Fe. O sea, estábamos mal, íbamos mal en la ruta. Ese cartel nos advirtió de que íbamos mal, ese cartel nos hizo frenar y nos hizo retornar y tomar la ruta o el lado de la autopista que correspondía para regresar hacia Bellavista, hacia San Miguel. Si no hubiese sido por ese cartel, no sé hasta dónde hubiéramos llegado, pero ese cartel nos advirtió. De alguna manera el versículo o los versículos que vamos a estar mirando en esta mañana son como un cartel que pone Dios ahí para llamarnos la atención, para que podamos ver a la luz de su palabra si realmente estamos conduciéndonos como debemos, si estamos yendo por el camino que Dios nos transita, que Dios nos marca, por el camino que la palabra de Dios nos marca. Que podamos prestar atención, hermanos. Lo que nos pasó con nuestro amigo no fue grave. Gastamos un poco más de dinero, un poco más de combustible, tuvimos que pagar el peaje nuevamente. Llegamos un poco más tarde a nuestro hogar. Bueno, más que eso no ocurrió. Pero si nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, no estamos caminando, no estamos yendo, no estamos andando como debemos, eso sí que es grave, eso sí que es peligroso. Eso sí que trae graves consecuencias a nuestra propia vida, a la vida de los que nos rodean, de nuestra propia familia también, de nuestra iglesia, aún a la vida de nuestra comunidad, porque en lugar de ver a Dios glorificado, Dios va a ser deshonrado o estará siendo deshonrado con nuestras vidas. Así que por favor, hermano, prestemos atención a lo que Dios nos quiere decir en estos tres pasajes. Tenemos que, antes de entrar al pasaje, recordar que esta carta de Pablo a los Efesios tiene 6 capítulos, se divide básicamente en dos partes. Capítulo 1, 2 y 3, una parte más doctrinal que habla acerca de las bendiciones del creyente, de la posición que el creyente tiene en Cristo. Y luego capítulo 4, 5 y 6 es una parte más práctica que tiene que ver cómo vivir conforme a la posición que tenemos en Cristo. De hecho, una de las palabras que comienzan a repetirse, a hacer un énfasis del capítulo 4 en adelante es la palabra andar, el verbo andar, que tiene que ver con el andar del creyente, con la forma de vida del creyente de acuerdo a la posición que el creyente tiene en Cristo. Ahora, nuestra posición en Cristo no produce automáticamente práctica. Si nos proporciona una nueva condición, esa posición nos pone en un lugar en la que podemos vivir para los propósitos de Dios, cosa que antes no pasaba. Pero es nuestra responsabilidad, capacitados por Dios, vivir de una manera digna. Por eso el capítulo 4 en el verso 1 comienza diciendo, después de la parte doctrinal, el primer versículo nos dice que debemos vivir de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Tenemos que vivir de una vida digna, tenemos que vivir en armonía con el llamamiento, tenemos que vivir en armonía con la posición que tenemos en Cristo. Esa es nuestra responsabilidad
En el capítulo 4, en el verso 17, dice esto, pues afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis, ya no, así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ya no así, ya no así, eso era antes. Ahora el creyente se debe caracterizar por ser un imitador de Dios, capítulo 5, verso 1, por andar en amor, capítulo 5, verso 2, por andar en luz, capítulo 5, verso 8, por andar en sabiduría, capítulo 5, verso 15, y es lo que vamos a estar viendo. Ya no como andábamos antes, como los gentiles con la mente entenebrecida. Ahora nuestro andar se debe caracterizar por imitar a Cristo, por andar en amor, por andar en luz y como vamos a estar viendo, por un andar en sabiduría. Así que lo que vamos a estar viendo hoy es lo siguiente, el creyente puede y debe vivir sabiamente. O sea, si sos creyente, podés y debés vivir sabiamente. Ahora, ¿qué puede y qué debe hacer para vivir así el creyente? Bueno, mirando el texto necesitamos obedecer tres exhortaciones. Debemos obedecer tres exhortaciones que van progresando, ¿no? Una va progresando a la siguiente y a la siguiente, tres exhortaciones. Y podemos decir básicamente lo siguiente, que el sabio, en primer lugar, considera cómo están dando. En segundo lugar, en el verso 16, el sabio aprovecha el tiempo. Y en tercer lugar, el sabio comprende la voluntad de Dios. Así vive el sabio, de esa manera. Comencemos con el verso 15, comencemos con la primera exhortación que tiene que ver con considerar cómo estoy andando. Considera entonces cómo estás andando. Dice verso 15, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Ese por tanto del que inicia ahí el verso 15 conecta con el versículo anterior, con el verso 14, que algunos dicen que está hablando de un inconverso, que el Señor lo llama a que resucite, y algunos creen que es un cristiano que está dormido en el sentido de que no está pilas, no viviendo la vida cristiana y se lo llama a que se despierte de ese adormecimiento espiritual, sea un inconverso, sea un creyente, el punto es que tiene que levantarse y vivir en luz y por tanto también debe vivir sabiamente porque ya no es inconverso, porque ahora es un creyente y debe vivir como tal, pero no solo conecta con el verso 14, sino también con todo lo que dice la segunda parte de la carta, que tiene que ver con andar como es digno del llamado que tenemos en Cristo. Como lo que ya dijimos, andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría. Por tanto, tened cuidado como andáis, sigue diciendo el pasaje. Y esto es un llamado a reflexionar, por eso hablábamos del cartel. Tened cuidado como andáis, es un llamado a reflexionar, es un llamado a pensar, es un llamado a evaluar, a prestar atención. ¿A qué cosa? ¿A cómo estás andando? O sea que Dios acá nos está diciendo en este versículo es, paren la pelota, ¿no? Como se dice a veces, paren la pelota y observen cómo están andando, observen lo que están haciendo. Observen cómo están caminando, observen cómo están viviendo. La palabra andar, ya dijimos, tiene que ver con el comportamiento habitual, con la forma de vida de la nueva persona en Cristo, la cual debe caracterizarse, como venimos diciendo, por imitar a Dios, por vivir en amor, por vivir en luz, por vivir en sabiduría, un andar digno. Entonces, paren, observen, fíjense, piensen si están viviendo de esa manera. Yo me tengo que preguntar a mí mismo, usted se tiene que preguntar a sí mismo, ¿estoy andando sabiamente como el texto quiere y me requiere que ande? ¿Estoy andando como es digno del llamado? ¿Estoy viviendo realmente como lo que soy, un cristiano bendecido con toda bendición espiritual, como me dice la primera parte del libro de Efesios? Tened cuidado cómo andáis. La palabra cuidado allí habla de exactitud, habla de precisión, implicando diligencia. Esa palabra cuidado, como para tener una idea, es lo que se usa allí en Mateo 2.8, cuando Herodes mandó a los magos a buscar con diligencia al niño, o sea, no cualquier niño, sino exactamente el niño. O como dice allí
Hechos capítulo 18, versos 25 al 26, Aquila y Priscila corrigieron y pusieron más exactamente a Apolos, que si bien predicaba con precisión, faltaba exactitud, y lo tomaron aparte y lo corrigieron para que tenga más exactitud en lo que él estaba diciendo en cuanto al Señor. Entonces, este versículo, hermano, nos está diciendo que debemos observar cuidadosamente cómo estoy andando, cómo estoy caminando. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente yo tengo el hábito de hacer eso. ¿Tengo el hábito de ponerme a reflexionar en cómo estoy caminando? Porque así vive el sabio. Acá el versículo dice que el sabio vive de esa manera, vive prestando atención a cómo está caminando, a los pasos que está dando en la vida. El necio, por el contrario, no le presta atención, no le interesa, vive como bien le parece, vive como sea, vive como salga. El creyente le presta atención, el creyente le presta atención. Antes vivíamos como a mí me parecía, o yo vivía como a mí me parecía, sin tener en cuenta a Dios. Era necio, tenía la mente entenebrecida, como dice ahí en el capítulo 4, el entendimiento entenebrecido, estaba excluido de la vida de Dios por causa de la ignorancia que había en mí, por la dureza de mi corazón. Y hablando del inconverso, allí dice, habiendo llegado a ser insensibles y entregar, bueno, a la sensualidad, etcétera. Verso 20, pero vosotros, hablando del creyente, no habéis aprendido a Cristo de esta manera. O sea, ya pasó ese tiempo. Ya no tenés que vivir de esa manera. Ya no tenés que vivir como insensato. Ahora tenés que vivir como sabio. Eso es lo que dice el texto. Hay un contraste ahí como en Proverbios. Como viven los insensatos, como viven los sabios. Acá la palabra de Dios nos está diciendo no como insensatos, sino como sabios. La palabra insensatos que aparece acá en este verso, en el verso 15, significa básicamente vivir sin sabiduría. Vivir sin sabiduría. Es la misma palabra en el original, solamente que la palabra para insensatos se le agrega una A adelante, haciendo o demostrando que es lo opuesto a sabio. La palabra en el original para sabio es sofoi y para insensato asofoi. Sabio y asofoi sin sabiduría. Ahora, ¿a qué sabiduría se refiere el texto? ¿De qué sabiduría está hablando? Que debemos prestar atención si realmente estamos viviendo como sabios. ¿A qué sabiduría? Bueno, obviamente que esa es la sabiduría de Dios. ¿Cómo sabemos que se refiere a la sabiduría de Dios? Bueno, usted observen ahí en el verso 15 que estamos mirando, dice, no como insensatos, sino, contraste, como sabios. En el verso 17 observen, no seáis necios, parecido a la primera parte del verso 15, y luego está el contraste, pero no dice sino como sabios, dice sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Por lo tanto, andar con sabiduría o vivir como sabio es vivir conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, vivir de manera sabia es vivir conforme a la sabiduría de Dios. Ser sabio tiene que ver con entender la voluntad de Dios y vivir conforme a ella. Porque obviamente no se trata solamente de tener conocimiento, sino de andar, de aplicar ese conocimiento. Ahora, algo interesante, la Biblia dice en el Salmo 14.1 lo siguiente, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El necio ha dicho en su corazón, no, se habla a sí mismo y a sí mismo declara, no hay Dios. Se dice a sí mismo. Por eso es un necio, dice la Biblia. Porque no quiere vivir bajo la autoridad de Dios, no quiere vivir bajo el señorío de Dios, quiere vivir como si Dios no existiera, quiere ser él mismo su propio Dios, su propia autoridad. Entonces un necio. Ahora usted puede estar escuchando y dice, bueno, yo realmente no digo que Dios no existe, pero el punto es que si usted no se somete, no vive conforme a la sabiduría de Dios, usted no vive guiado por Dios, usted no viene a Cristo para vivir con Cristo como el Señor de su vida, aunque usted diga cree en Dios, en la práctica usted es un necio, porque usted
no vive, perdón, conforme a la sabiduría de Dios. Y la Biblia dice que nosotros, los seres humanos, nacemos necios todos. Proverbio 22:15 dice lo siguiente: la necedad está ligada al corazón del niño. Nacemos con la necedad, ¿no? Ligada a nuestro corazón. La Biblia dice también en Proverbio que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. En Romanos capítulo 3, verso 11 al verso 18, hay como un electro del corazón del hombre, donde podemos ver que el corazón del hombre es realmente es venenoso, hay veneno de víbora debajo de sus lenguas. Eso es una descripción del corazón que está infectado por el mal. Realmente hay un electro ahí que muestra y concluye en el verso 18 diciendo lo siguiente: no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. ¿Por qué vive como si Dios no existiera? Porque vive siendo su propio Dios. El Creador ha dejado evidencias claras en la creación y el hombre resiste y no quiere saber nada con el Creador. Dios ha dejado instrucciones claras en su palabra y el hombre no quiere vivir conforme a su palabra. Por lo tanto, el hombre es un necio. Así nacemos. Jesús dijo así en Lucas capítulo 2, verso Lucas 12, del 16 al 21. Nuestro Señor dio una parábola donde él habló de un hombre que realmente era productivo, de un hombre que aparentemente era un buen negociante, que había producido mucha cosecha, al punto que no le alcanzaban los graneros, tuvo que destruir los graneros y hacer graneros más grandes para tener toda su riqueza, al punto que él se hablaba a sí mismo como que se aplaudía, diciendo: qué grande que soy, mira cuántos bienes tengo. Y la parábola termina diciendo lo siguiente: necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Necio. Para los ojos humanos, este hombre de la parábola tal vez fue un genio, pero Dios dijo que fue un necio, porque vivió para su propio reino, porque vivió para sí mismo, porque dejó afuera a Dios, y Dios dijo que era un necio. Si nacemos necios, es la pregunta entonces, si nosotros nacemos necios, sin tener en cuenta a Dios en el diario vivir, ¿cómo llegamos a ser sabios? ¿Cómo es que ahora tenemos temor de Dios? ¿Cómo es que ahora amamos a Dios y queremos obedecer a Dios? Bueno, la Biblia dice en 2 Timoteo 3:15 que la Biblia tiene la capacidad de hacer sabio al hombre para la salvación. La Biblia tiene poder, la Biblia es la palabra de Dios y tiene poder para tomar a un hombre necio, ¿no? Dijimos que todos somos necios de nacimiento, tiene la capacidad de tomar a un hombre necio y hacerlo sabio por el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio tiene la capacidad de hacer estallar la ceguera, la necedad que tenemos y comenzamos a ser sabios al estar en Cristo, al abrazar a Cristo. Fíjense por favor en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 1, dice así: y Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de que podamos mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Verso 10, observen, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Está hablando de los creyentes. En Cristo Jesús. Estábamos en nuestros pecados. Dios, que es rico en misericordia, ahora nos puso en Cristo. Somos hechuras suyas en Cristo. Dice el verso 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles, en la carne llamada incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Estábamos perdidos, éramos necios, no queríamos a Dios, no buscábamos a Dios, pero comenzamos a ser sabios en el momento que estamos en Cristo, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, dice Colosenses 2:3. Llegamos a ser sabios cuando abrazamos a Cristo. Cuando abrazamos a Cristo, posicionalmente somos sabios porque estamos en el sabio, estamos en Cristo. En Colosenses 1:13 dice que cuando somos salvos somos trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, podemos decir que somos trasladados del reino de la necedad al reino de la sabiduría. Ya no estamos cegados, ya no estamos ciegos, ya no estamos ciegos para vivir sin tener en cuenta a Dios. El Evangelio hizo estallar la ceguera espiritual, ya no tenemos que andar ciegos con la mente entenebrecida, ahora tenemos la capacidad de imitar a Dios, Efesios 5:1, de andar en amor, Efesios 5:2, de andar en luz, Efesios 5:8, de vivir y alumbrar, de ser sal, de andar en sabiduría, Efesios capítulo 5, verso 15. Así que hermanos, somos posicionalmente sabios en Cristo y no solo eso, sino que tenemos la palabra de Cristo para vivir sabiamente. La palabra de Dios puede hacernos sabios para la salvación, dice 2 Timoteo 3:15, y la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir e instruir en justicia, para hacernos sabios, para hacernos santos. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros en toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. Estamos en Cristo, somos sabios posicionalmente, tenemos la palabra de Cristo, que en la medida que la vivimos, vivimos como lo que somos, sabiamente. Y Pablo en el pasaje que estamos mirando, asume que el cristiano es sabio, motivo por el cual debe andar como tal. Pero Pablo también asume que el creyente puede no estar considerando su andar y está caminando y puede estar caminando neciamente. Las dos cosas asume. Asume que debe andar como sabio, por eso lo llama a vivir en sabiduría, pero también asume que observe, que preste atención, porque puede ser que esté caminando de manera necia, porque aunque tenemos la capacidad de vivir en sabiduría, todavía Romanos 7 es una realidad de nuestra vida. Todavía es una realidad que vivimos en este mundo, que nos quiere amoldar. Tenemos la carne, tenemos el mundo, tenemos Satanás. No es fácil vivir en este mundo, pero aún en ese contexto debemos vivir de manera sabia. Vivimos en un mundo que es como una especie de campo minado. Tenemos que tener mucho cuidado cómo andamos. Tenemos que tomar la palabra de Dios como la estamos tomando ahora, ahí en el capítulo 5, en el verso 15. Y como dice el Salmo 119, 105, debe ser lámpara, ¿no? Para nuestros pies, para nuestro andar diario. Así debe ser. Debemos tomar la palabra de Dios y conducirnos en este mundo, en este campo minado, con mucha sabiduría, con mucha sabiduría. Creo que todos estamos familiarizados con que alguna vez vimos a alguien o por ahí nosotros hacer una marca en algún lugar largo, tipo una vereda o una pared, sin usar regla, y nos hemos dado cuenta y según nosotros vamos derecho, pero cuando nos retiramos nos damos cuenta que no íbamos tan derecho. Teníamos que parar, observar, prestar atención y veíamos que progresivamente nos estábamos desviando. Bueno, nos dábamos cuenta que nos estamos desviando porque paramos y observamos. Si seguíamos mal, seguíamos mal.
Bueno, eso tenemos que hacer en la vida cristiana, diariamente. A veces pensamos que vamos bien, que está todo bien, que estamos andando 10 puntos. Pero bueno, necesitamos, según este pasaje, observar cuidadosamente cómo estamos andando. Por algo se nos manda a reflexionar con exactitud en cuanto a cómo estamos caminando. Porque según nosotros, en nuestra propia opinión, estamos bien, pero debemos preguntarnos, ¿no? Debemos preguntarnos si realmente estamos andando como debemos. Debemos observar este texto y debemos obedecer este texto. Hermanos, recuerden cómo terminó el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? El Sermón del Monte termina con esa parábola que el Señor da del hombre sabio. ¿A quién compararé el hombre a un hombre sabio? A uno que edificó su casa sobre la roca y uno que edificó su casa sobre la arena. Los dos escuchan la palabra de Dios, pero el que hace la palabra de Dios, el que hace, que escucha y hace, ese es sabio. El que escucha y no hace, ese es necio. Bueno, hermanos, estamos escuchando que Dios nos dice, observá, reflexioná cómo estás andando. Si solamente escuchás, si solamente usted escucha y no lo hace, usted es un necio. Dios quiere que escuche y haga, que pare la pelota, que evalúe cómo estás caminando, cómo está andando, si realmente está andando como Dios quiere, con sabiduría o no. El necio no vigila sus pasos porque no le interesa. No le interesa glorificar a Dios. Pero el creyente ya no debe vivir así. El creyente ahora, si come o bebe, lo hace todo para la gloria de Dios. Por lo tanto, vigila, porque quiere glorificar a Dios. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Estás glorificando a Dios con tu andar diario? Andar como sabios, entonces, es vivir a la luz de nuestra posición en Cristo, hermanos. Andar como necios significa descender de alguna manera de esa posición, aunque no perdemos la posición nunca, o sea, dejar de andar como deberíamos estar andando. Deberíamos, siendo que debemos vivir sabiamente porque esa es nuestra posición. Por nuestra negligencia podemos estar andando como necios. Es más, cada vez que pecamos es porque en ese momento hemos decidido vivir de manera necia. Y la exhortación, otra vez, es considera con precisión, con exactitud, cómo estás caminando. En medio de un mundo necio, sin Dios, Dios le salvó a usted, Dios me salvó a mí para que vivamos siendo luz, para que seamos sabios y así glorifiquemos a Dios. Examinando nuestro andar a la luz de las Escrituras, y si detectamos que no estamos andando como debemos aplicar 1 Juan 1.9, confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestra maldad, y con la misma Escritura, Dios no solamente nos enseña, como en este caso nos está enseñando, nos redarguye, tal vez lo está haciendo en este momento, sino que también lo corrige y lo instruye. Así que es sabio arrepentirse y retomar, como cuando nos íbamos camino a Rosario. Se nos advirtió y fue sabio retornar. Arrepiéntase y retome. Dios es misericordioso y Dios por medio de su palabra, tal vez hoy le está diciendo, no está caminando como tiene que caminar. Fíjese, presta atención, no está caminando como tiene que caminar. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios y póngase a caminar como Dios le pide que lo haga, como Dios le manda que lo haga. Estamos viendo entonces que el creyente puede y debe vivir sabiamente. Usted, si es un creyente, usted puede y debe vivir sabiamente. Ahora, ¿qué puede y qué debe hacer para vivir así? Dijimos que necesita obedecer tres exhortaciones que van progresando. Una, la que sigue va a decir algo más de lo que ya se dijo. Así que la primera exhortación es considera cómo estás andando. La segunda exhortación, verso 16, aprovecha el tiempo. Aproveche el tiempo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Aprovechando ahí, la primera palabra del verso 16 nos dice cómo andar sabiamente. Es decir, nosotros nos preguntamos,
El verso 15 nos exhorta a andar sabiamente y nosotros nos preguntamos, ¿cómo andamos sabiamente? Y la respuesta la da el verso 16, aprovechando bien el tiempo. Y ahí nada más, entendiendo esto, yo ya puedo comenzar a darme cuenta si estoy andando sabiamente, al considerar si estoy aprovechando el tiempo. La palabra ahí aprovechando, exagorazo, ¿no? En su forma simple, agorazo significa literalmente redimir, comprar. Es una palabra que se usaba para hablar de la compra de un esclavo, ¿no? Y darle la libertad. De hecho, en Gálatas 3:13 se usa la palabra, esta palabra agorazo. Cristo nos redimió, agorazo, la misma palabra para aprovechando del verso 16 que estamos mirando. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndonos hecho maldición por nosotros, habiéndose hecho Cristo maldición por nosotros. Él nos compró con su sangre, nos sacó de la esclavitud, nos hizo libre. Así que la idea del verso 16 que estamos mirando en Efesios 5 sería algo así como que se nos manda a aprovechar el tiempo, a comprar el tiempo. Es tan valioso el tiempo, ¿no? Podría ser la idea que necesitamos comprarlo. Ahora nosotros no hablamos de comprar el tiempo, pero sí hablamos de que hablamos en el sentido de que tenemos que ganar tiempo, en el sentido de que tenemos que justamente aprovechar el tiempo, que no tenemos que malgastar el tiempo, y hablamos de ganar tiempo. Bueno, un poco la idea es esta, de aprovechar el tiempo, como está en la Biblia de las Américas, aprovechar el tiempo oportuno, creo que dice la Reina Valera. La palabra tiempo que aparece acá en el verso 16 no es la palabra cronos, ¿no? Que es la palabra que habla del tiempo en el reloj, que tiene que ver con hora, con minuto, con segundo. No está hablando, no usó Pablo esa palabra, sino que usó kairos, que más bien esa palabra kairos denota una época crítica, dice un comentario, una oportunidad especial. Por lo tanto, cuando dice aprovechando el tiempo, está hablando de que tenemos que comprar la oportunidad esa especial, de que tenemos que aprovechar la oportunidad especial, esa oportunidad que puede pasar pronto. Así que la traducción exacta podría ser aprovechando al máximo cada oportunidad. Dijimos que la palabra agorazo es comprar, redimir, que está traducida como aprovechar en Efesios 5:16, también en Colosenses 4:5. Pero en estos dos versículos que acabo de mencionar, Efesios 5:16 que estamos observando y en Colosenses 4:5, a la palabra agorazo se le agrega exagorazo. Esa palabra que le hace una palabra compuesta, esa clausulita que le hace una palabra compuesta, dice un gramático que la idea es que está intensificando la idea. Porque Pablo podría haber puesto agorazo, pero puso exagorazo como intensificando. Por eso la Biblia de las Américas traduce aprovechando bien el tiempo. La palabra bien no está en el original, pero sí la traducción trata de transmitirnos la idea que no es solo aprovechar el tiempo, sino aprovechar bien el tiempo, aprovechar al máximo, porque esa clausulita exagorazo intensifica la idea, es como que de manera intensa, de manera intensa o al máximo o a full, como decimos nosotros, debemos aprovechar el tiempo. La Reina Valera lo dice así, aprovechando el momento oportuno, dando a entender que el cristiano es sabio y que debe aprovechar el momento preciso para sacar el mejor provecho posible de cada oportunidad que se le presenta. Cada oportunidad que se le presenta. Hablando de este pasaje, MacArthur coloca una ilustración, me pareció muy buena. Él nos cuenta que hay una estatua antigua de Grecia mostraba a un hombre con alas en sus pies, un mechón al frente de su cabeza y ni un solo cabello por detrás. Abajo tenía esta inscripción, esta estatua. ¿Quién te hizo? Decía, Lísipo me hizo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Oportunidad, el nombre de la estatua. ¿Por qué tienes alas en los pies? Y la respuesta es para que pueda alejarme volando con rapidez. ¿Por qué tienes un mechón tan largo en la frente? Para que los hombres me puedan atrapar cuando llegue. ¿Por qué eres calvo por detrás? Para que después que pase
al frente, ya nadie me pueda atrapar. Creo que ilustra bien lo que son las oportunidades. La oportunidad que tuviste hoy no vuelve más. La oportunidad que tuviste hoy no vuelve más. Y Dios dice que somos sabios aprovechando al máximo las oportunidades para glorificar a Dios. El necio desperdicia las oportunidades, no aprovecha las oportunidades. Si yo no estoy aprovechando las oportunidades, no estoy aprovechando la oportunidad diaria, la oportunidad semanal, la oportunidad que Dios me da cada día, estoy viviendo como necio. Debo estar aprovechando la oportunidad con mis hijos, conforme a lo que dice Deuteronomio 6, que debo enseñarle la Biblia a mis hijos a tiempo completo. Llegará un día que mis hijos ya no estarán más bajo mi hogar. Esa oportunidad habrá pasado. La pregunta es si la aproveché, si la estoy aprovechando, o cuando pase el tiempo miraré hacia atrás y diré, no aproveché tener a mis hijos bajo mi casa, no les enseñé conforme a Deuteronomio 6. No le enseñé a tiempo completo, no invertí en la vida de mis hijos. Y así como un colectivo se te va y lo mirás que pasa y ya no regresa, así será esa oportunidad y será triste. ¿Estás aprovechando las oportunidades para fortalecer a tu familia espiritualmente? No estamos hablando de simplemente aprovechar las oportunidades como habla el mundo, ¿no? Por ahí escuchamos a los futbolistas hablar y dicen que les llegó una oportunidad para irse a Europa y tenían que aprovechar esa oportunidad. No estamos hablando en ese sentido de aprovechar las oportunidades. No pierda de vista el contexto, estamos hablando de ser sabio con la sabiduría de Dios, de vivir conforme a la palabra de Dios y por lo tanto vivimos de esa manera aprovechando las oportunidades al máximo para edificar conforme a la palabra de Dios, para extender, para servir el reino de Dios en el contexto en que nos toca, sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, en el barrio, donde estemos. Hay oportunidades únicas que usted y yo tenemos y debemos ser sabios aprovechando al máximo esas oportunidades, al máximo, de manera intensa. Debemos prestar mucha atención a cómo estamos caminando y aprovechar al máximo esas oportunidades. Y hermanos, si somos sensibles al texto y si somos sinceros, creo que todos tenemos que arrepentirnos por no estar aprovechando al máximo las oportunidades. Este es un mensaje precioso para mí. Estuve meditando, estuve sinceramente detectando que hubo momentos que no aproveché las oportunidades que Dios me dio. Y me arrepentí, le pedí perdón al Señor y no quiero que me vuelva a pasar. Oportunidades únicas que pasaron, gracias a Dios, las que evalué las puedo volver a tener, pero qué triste va a ser que no recapacite y que no comience a aprovecharlas. Y el día de mañana mirar hacia atrás y lamentarme por no haber aprovechado las oportunidades únicas que el Señor me dio. Ahí en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, el Señor entra a la casa de María y de Marta y el Señor deja una lección preciosa. Una cosa es necesaria y María eligió la mejor, estar a los pies del Señor. Hermano, ¿estás aprovechando el tiempo de la cuarentena para estar a los pies del Señor? En el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Estás aprovechando el tiempo para instruir a tu familia con las escrituras? Para que el centro de tu familia sea el Señor. ¿Estás cavando para hacer cimientos fuertes? Para que tu casa esté cimentada en las escrituras. ¿Estás aprovechando para edificar tu matrimonio y que sea más un reflejo del Evangelio tu matrimonio? En Primera de Pedro 3:18 dice que debemos crecer en la gracia. ¿Estás aprovechando para crecer espiritualmente? ¿Estás hoy, 2020, más maduro que en el 2019? ¿Has crecido? Dios te manda a crecer. Te ha dado su espíritu para formar a Cristo en tu vida, su palabra. O sea, si no estás creciendo, no, la falla no está en el Señor. Algo no estamos haciendo bien nosotros. En Colosenses 4:5 dice que debemos andar sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Esta es la misma idea. Debemos andar sabiamente para con los de afuera, para con los no creyentes.
que nos familiarizamos cuando salimos a comprar, cuando en su momento hacemos fútbol o cuando vamos a trabajar o los vecinos del barrio o los familiares, cuando nos estamos en ese contexto con personas que no son creyentes, debemos aprovechar bien esas oportunidades para sembrar el Evangelio. ¿Lo estamos haciendo? En 2 de Timoteo, en el capítulo 4 en el verso 2 Pablo le dice a Timoteo, de pastor a pastor, predica a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, Timoteo, aprovechar las oportunidades a tiempo y fuera de tiempo, aprovecharlas al máximo y predicar el Evangelio, sea en un velorio, sea en una fiesta de 15, el domingo cuando la congregación reunida, predicar el Evangelio en todo momento. Si bien es para un pastor, aplica a todos nosotros. Aprovechamos las oportunidades para sembrar la palabra de Dios, ya sea para edificar a alguien, para evangelizar a alguien. El creyente considera, el creyente reflexiona, presta atención para ser sabio en su andar. ¿Cómo? Aprovechando al máximo el tiempo. Jonathan Edwards es uno de los mejores pastores y teólogos que dio Estados Unidos, ustedes saben eso. Antes de cumplir 20 años, Antes de cumplir 20 años, él escribió 70 resoluciones, una especie de principios para vivir más conforme a las escrituras. En la número 5, él escribió lo siguiente: resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma más redituable que sea posible. Eso escribió cuando él tenía 19 años. Resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo de la forma más redituable que sea posible. Nosotros vemos que no solamente lo escribió, sino que vivió conforme a lo que él escribió, porque no es casualidad que este hombre haya tenido el impacto que tuvo, el tremendo impacto en su sociedad y más allá de su sociedad, afectando positivamente con el Evangelio de Jesucristo, con su vida, aún después de la muerte. Aún después de la muerte estamos hablando de este hombre de Dios que prestó atención a su andar, que se dedicó a aprovechar el tiempo como lo puedes hacer vos, como lo puede hacer usted, como lo puedo hacer yo. Moisés dice en el Salmo 90, en el verso 12, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una oración que podemos hacer para aplicar lo que estamos viendo. Enséñame, Dios, por favor, enséñame. No quiero vivir de manera necia. Enséñame a contar de tal modo mis días que traiga a mi corazón sabiduría. Es así que nosotros debemos orar. Moisés escribe este salmo mientras estuvo en el desierto, porque Moisés escribió el Pentateuco y este salmo en esos 40 años. Y en esos 40 años ustedes recordarán que una de las cosas que pasaron, que toda la primera generación que salió de Egipto, que fueron miles de 20 años para arriba, todos ellos fueron muriendo en esos 40 años. O sea que Moisés iba viendo que progresivamente muchas personas iban muriendo, tal vez veía más de una muerte por día en esos 40 años, veía lo fugaz que la vida, veía que realmente la vida es como dice Santiago 4:14, como neblina. Y en ese contexto de que él está viendo que las personas mueren y que la vida se va, como muchas veces, como muchos las estaban viendo en este tiempo de este virus, que comenzaron a escuchar mucho y a ver más de cerca la muerte y comenzaron a pensar más en la muerte. En ese contexto de ver la muerte muy de cerca, Moisés dijo, Señor, enséñame por favor a contar mis días y que traiga al corazón sabiduría. Hermanos, estamos de paso, estamos de paso y tenemos que glorificar a Dios, tenemos que vivir sabiamente, tenemos que observar, reflexionar cómo estamos andando, cómo estamos caminando. Debemos aprovechar las oportunidades al máximo. Moisés tenía trabajo, tenía cosas para hacer y él no quería desperdiciar su vida. Él tenía que conducir al pueblo, él tenía que llevarlos, él tenía que guiarlos a introducirlos a la tierra prometida. Él quería hacerlo y no quería perder el tiempo. Pablo, otro hombre que,
Bueno, de hecho, es el que escribió Efesios, el texto que estamos mirando, fue un hombre que no perdió oportunidades. Estaba ante gobernantes y predicaba, estaba siendo llevado como prisionero en un barco y predicaba, estaba en prisión y predicaba a los soldados, escribía cartas para animar, para consolar, para exhortar, enseñaba. Lo corrían de un lugar y de camino se encontraba con gente que era idólatra, como en Hechos 17, y predicaba el Evangelio en ese contexto. Estaba en sus días finales, a punto de partir y estar con el Señor, y pedía que les traigan los libros. No perdía el tiempo, aprovechaba las oportunidades. Y es interesante que este hombre, Pablo, que aprovechaba las oportunidades al máximo, dijo cosas como, para mí el vivir es Cristo. O sea, él tenía una resolución, para mí el vivir es Cristo. Él se dedicaba a vivir para Cristo. En Hechos 20:24, no estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, la vida cristiana, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Yo recibí un ministerio, dice Pablo, y yo quiero terminarlo con gozo, quiero ser fiel, quiero aprovechar las oportunidades. Usted también recibió un ministerio, yo también recibí un ministerio, el ministerio de la reconciliación, más algún ministerio que Dios le permite tener en la iglesia. En 2 Timoteo 4:7, Pablo ya sabiendo que iba a morir, él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él pudo mirar hacia atrás y decir, he aprovechado las oportunidades. Pablo, guiando a los hermanos de Tesalónica y hablándoles acerca de aquellos que estaban durmiendo, les habló del arrebatamiento, y Pablo, hablando de que Cristo viene y de los que están vivos van a ser arrebatados, se incluye dentro de los que van a estar vivos. Nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados con Cristo, lo cual nos hace pensar que Pablo vivía a la expectativa de la venida de Cristo. Así vivía Pablo. Él sabía que se convirtió camino a Damasco y que su vida se terminaba o por muerte o por la venida de Cristo, y vivía aprovechando las oportunidades. En 2 Corintios 5, verso 9 al 10, Pablo dice que ausente o presente, él desea agradar a Dios y él da la razón, porque todos nosotros, incluyéndose él, compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué, Pablo, vivías como vivías? Porque un día voy a estar enfrente de aquel que me salvó. Voy a estar enfrente del que le dio sentido a mi vida. Y yo quiero decirle que aproveché la vida. Quiero decirle que viví para su gloria. Quiero tener para ofrecerle a Cristo una vida sabia que viví en esta tierra como Él me pidió. ¿Qué pasará con nosotros cuando estemos ante el tribunal de Cristo? Tendremos la posibilidad de decir, mirá, Señor, aproveché la vida, aproveché las oportunidades, todo esto para tu gloria. O serán simplemente obras que se quemarán porque no tuvieron sentido, por vivir de manera necia, por no vivir a la altura de lo que somos. Pablo es un ejemplo de cómo aprovechó el tiempo, hermanos. Y yo no digo que tenemos que vivir exactamente como Pablo. Él era un apóstol, él era misionero, él era un pastor, él tenía sus responsabilidades. Y nosotros tenemos las nuestras. Yo tengo un matrimonio, usted tiene su matrimonio, sus hijos, tal vez usted es viudo, usted es soltero o soltera, usted es miembro de la iglesia, la cual el Señor soberanamente lo colocó, cada uno en su contexto, con sus responsabilidades, tiene que andar sabiamente aprovechando el tiempo. Jesús dijo en Juan 9:4, nosotros, incluyendo a los discípulos, debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Dice Jesús, la noche viene cuando nadie puede trabajar, hablando del momento en que Él va a morir. O sea, hay un lapso de tiempo, de oportunidad, y debemos hacer las obras del que me envió, dice Jesús. Y antes de ir a la cruz, Jesús oró allí en Juan capítulo 17, verso 4, y Él dijo al Padre que en oración, y nosotros lo podemos ver y leer en las páginas de las Escrituras, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo hizo Jesús? Aprovechó el tiempo. Es un buen trabajo leer los evangelios y mirar a nuestro Señor en acción y ver de qué manera sabia aprovechó cada tiempo, aprovechó cada interrupción, aprovechó los descansos, aprovechó la acción, aprovechó cuando estaba en la barca, aprovechó
en todo momento, mientras caminaba, siempre aprovechando el tiempo. Aprovechar las oportunidades al máximo. No se trata de hacer mil cosas, porque por ahí puede estar dando la impresión de que tenemos que hacer muchas cosas. Algunos tienen la capacidad, como Pablo tal vez, como el Señor Jesús y como otros, aún, qué sé yo, pensamos en hombres que hacen muchas cosas, que escriben muchos libros, tal vez John Piper, MacArthur, etcétera, que dicen, puf, muchas cosas, aprovechan la oportunidad al máximo, son hombres disciplinados, podemos aprender mucho de ellos, pero no se trata tanto de hacer tantas cosas, porque se puede hacer muchas cosas y tal vez no estar haciendo las que realmente importan. El punto es que tenemos que hacer lo que realmente tenemos que hacer. Tenemos que discernir, tenemos que mirar con cuidado, tenemos que detectar lo que realmente importa y esa es mi responsabilidad y eso es lo que yo aprovecho a full. Esa oportunidad que tengo haciendo lo que realmente importa en el contexto en el que yo estoy viviendo, pensando en mí, yo soy un esposo, yo soy padre, yo soy pastor y debo aprovechar al máximo las oportunidades. Una vez anoté de un pastor, y esto me sirve, hablando de prioridades, solamente dos prioridades. La primera tiene que ver con mi relación con Dios. Mi relación con Dios es una prioridad y tengo que aprovechar la oportunidad a diario, cada momento, para no perder mi relación con Dios, para no deteriorar mi relación con Dios, comunión con Él, leyendo, orando, creciendo y las relaciones que Dios me dio. Primero que nada con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en la fe, con los que no conocen a Cristo y necesitan a Cristo, en ese orden, y eso me ayuda a entender dónde estoy parado, eso me ayuda a organizarme y eso me ayuda a aprovechar el tiempo de la mejor manera. Usted tal vez es un padre, es una madre, marido, esposo, hijo, empleado, jefe, vecino, etcétera. Usted deberá discernir prioridades a la luz de las escrituras y aprovechar las oportunidades de la mejor manera. Entonces, debemos reflexionar cuidadosamente en nuestro andar para que sea como sabio, para que andemos como sabio. ¿Y cómo vivo sabiamente? Aprovechando al máximo las oportunidades, verso 16, porque las oportunidades se van, dijimos, se termina, pero no solo eso, también nos da una razón. El texto, antes de terminar el verso 16, nos dice, porque los días son malos, porque los días son malos. ¿Qué significa eso? La palabra malos ahí básicamente significa moralmente corruptos, malvados. Los días en los que vivimos, en los que vivía Pablo, son días moralmente corruptos, malvados. Pablo se refiere, o está hablando de esa época, de esa era en la que él estaba viviendo hace 2000 años atrás. Imagínense si eran malos en ese momento, cuánto más ahora, imagínense. Bueno, la Biblia dice en Mateo 24:12 que la iniquidad se va a ir incrementando antes de la venida de Cristo. Dice en 2 de Timoteo 3:13 que los hombres malos e impostores irán de mal en peor. O sea que los días son malos porque están controlados, podemos decir, ya lo dijo en Efesios capítulo 2, verso 2, están controlados por el Dios de este siglo, Dios con minúscula, que se opone a Dios y a su reino, tratando de evitar y de entorpecer toda oportunidad que tenemos los hijos de Dios, de desviarnos, de concentrarnos, de traer oposición para que no aprovechemos las oportunidades, para que no vivamos sabiamente, para que no vivamos para la gloria de Dios. Los días están controlados, gobernados por el maligno, dice 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. O sea, en este contexto debemos mirar verso 16 y entender que el tiempo es corto, pero que también los días son malos, eso nos está diciendo, por eso debemos aprovechar el tiempo, porque las oportunidades se van, no sabemos cuántas oportunidades más vamos a tener, pero no solo eso, sino también los días son malos, el mundo busca moldarnos, busca distraernos, y en medio de ese mundo, en medio de ese contexto, dice Filipenses, debemos resplandecer como luminares en el mundo por ser cristiano, dice Mateo 5, del 11 al 12, después de la bienaventuranza, seremos perseguidos, seremos
insultados, dirían toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, pero aún en ese contexto somos sal, somos luz, debemos brillar, pero necesitamos para que eso ocurra, considerar cómo estamos andando, prestar atención, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Así que hermanos, consideremos minuciosamente cómo estamos andando para hacerlo sabiamente, aprovechando intensamente cada oportunidad, porque el tiempo es corto y los días son malos. Entonces, estamos viendo que el creyente puede y debe vivir sabiamente, y ya vimos, considerando cómo está andando, así es como usted debe vivir aprovechando el tiempo. Y en tercer lugar, verso 17, usted debe vivir, yo debo vivir entendiendo la voluntad de Dios, entendiendo la voluntad de Dios. Verso 17, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. O sea, andamos sabiamente aprovechando el tiempo y esto no puede ser divorciado de entender la voluntad de Dios. Yo no puedo andar sabiamente aprovechando el tiempo sin conocimiento de la voluntad de Dios. Tengo que conocer la voluntad de Dios. Para usar bien el tiempo hace falta entender la voluntad de Dios. No seáis necios, dice el principio del versículo. El necio ignora la voluntad de Dios. No seas necio. El necio pierde el tiempo siguiendo la corriente de este mundo. No seas necio. Ya no debemos andar así, sino por el contrario, debemos andar entendiendo la voluntad del Señor. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿dónde encontramos la voluntad del Señor? Y la respuesta obvia es en las Escrituras. En las Escrituras encontramos la voluntad del Señor. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dice 2 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Dice Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros. Lo que tenemos en las Escrituras es para nosotros. Dios ha revelado su voluntad para nosotros. De hecho, el versículo que le sigue al verso 17 de Efesios 5 es el que habla de ser lleno del Espíritu, y el pasaje paralelo nos ayuda a entender que es ser lleno de la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que conocemos la voluntad de Dios, la voluntad general de Dios. La encontramos ahí. Para el inconverso es que se arrepiente y crea en Jesús para salvación. La voluntad general que encontramos en las Escrituras para el creyente es que el creyente sea santo, que crezca, que sea miembro de una iglesia, que ore, que lea, que medite, que evangelice, etcétera, etcétera. La voluntad general para todos. Está la voluntad particular, que tiene que ver con la voluntad que Dios tiene para mi vida en particular y no es lo mismo que tiene para otra persona. Por ejemplo, Dios, la voluntad de Dios es que yo sea pastor, y eso no es para todos. Y Dios tiene una voluntad específica para cada uno, que tiene que ver con el trabajo, con el estudio, con casarse, con el ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por favor, procure entender la voluntad de Dios general. Procure entender la voluntad de Dios general. Y entonces, usted estará en condiciones de entender la voluntad de Dios particular para su vida al aplicar los principios que usted va conociendo en la voluntad general. Ahora, habiendo dicho esto, quiero que entendamos lo siguiente: usted no debe olvidar y usted debe entender que la voluntad de Dios ha sido a usted y a mí incluirlo en el plan eterno de Dios. Dice en capítulo 1, en el verso 5, que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y esto lo hizo según su beneplácito. O sea que la voluntad de Dios fue haberme escogido, haberme adoptado como un hijo suyo. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que incluye su redención y su plan, el cual es reunir todas las cosas en Él, en Cristo. Capítulo 1, verso 9. La voluntad de Dios fue hacernos parte de ese plan maravilloso, determinado o predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios, antes de la fundación del mundo, tenía una voluntad que la llevó
a cabo en el tiempo y parte de su voluntad fue incluirme a mí, incluirlo a usted en su plan glorioso. Dice ahí en el verso 11 que recibimos herencia, esto es por estar en Cristo y que la recibimos habiendo sido predestinado. Es decir, Dios en su voluntad determinó incluirlo a usted y Dios en su voluntad puso a funcionar su plan, el cual está funcionando ahora y usted está dentro de ese plan. Entienda, entienda cuál es la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta de que usted es parte de algo glorioso? Usted es parte del plan de Dios, de la iglesia del Señor, del reino de Dios. Entiende la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Su andar, mi andar importa, porque estamos dentro del plan glorioso de Dios. La voluntad de Dios se está llevando a cabo y yo soy parte de esa voluntad de Dios. Por lo tanto, importa cómo ando, importa cómo ando. Yo puedo y debo vivir sabiamente. Usted puede y debe vivir sabiamente. Considere entonces cuidadosamente cómo está caminando para hacerlo sabiamente, aprovechando el tiempo, comprendiendo la voluntad de Dios. Considere cuidadosamente cómo está caminando para hacerlo sabiamente. Usted necesita considerar, aprovechando al máximo el tiempo, comprendiendo de esa manera la voluntad de Dios. Los creyentes podemos y debemos vivir así. Ahora, si usted vive sin darle importancia a su andar, si usted vive sin aprovechar las oportunidades, si usted vive y realmente no está considerando agradar a Dios, usted no tiene en cuenta a Dios o se acuerda cada tanto de Dios, pero usted no vive con la sabiduría de Dios, a usted no le interesa la voluntad de Dios. Aunque usted diga que sí, pero usted no se dedica a estudiar la Biblia, a ver qué dice la Biblia, pero a vivir conforme a la Biblia. Usted se está conduciendo como un necio. Usted debe venir a Cristo para ser salvo y para ser sabio. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Usted debe venir a Cristo porque usted es un necio. Bíblicamente, Dios dice que es un necio, así éramos todos, y está camino al infierno. Y Dios le llama a que Dios lo llama a que regrese, a que retorne. ¿Cómo? Arrepiéntase de vivir en necedad. Arrepiéntase de vivir sin tener en cuenta a Dios. Arrepiéntase de vivir en pecado. Arrepiéntase de esa vida sin Dios y crea en Cristo. Él murió en la cruz como sustituto. Él pagó en la cruz lo que usted deberá pagar en el infierno si no se arrepiente. Él lo pagó, pero si usted se arrepiente y cree la justicia que Cristo consiguió al morir y resucitar, se aplica a su vida. Pero para que se aplique, usted debe arrepentirse y creer en Jesús. Si usted lo hace, estará dando su primer paso de sabiduría. Por favor, hágalo. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos la desprecian. No desprecie la sabiduría de Dios. Arrepiéntase y crea. Y usted creyente, los creyentes, por favor, consideremos cuidadosamente cómo estamos caminando. Considerémoslo para hacerlo bien, para andar sabiamente. Y hagámoslo, vivamos sabiamente, aprovechando al máximo el tiempo, entendiendo cuál es la voluntad de Dios, entendiendo que pertenecemos a este plan glorioso de Dios y vivamos como lo que somos. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por la exhortación. Te damos gracias por esta preciosa exhortación que nos hace parar, reflexionar, meditar en cómo estamos andando, Dios, si realmente estamos aprovechando el tiempo, las oportunidades. Por favor, Señor, ayúdanos a entender también y te damos gracias por pertenecer a este plan glorioso que es tu voluntad, tu iglesia, tu reino. Señor, tan pequeños, no te buscábamos, no te queríamos, Dios, y ahora pertenecemos, estamos dentro de tu voluntad, de tu plan glorioso. Ayúdanos a vivir a la altura, por favor, Dios. Y te ruego también que si hay alguien que no te conoce, por favor, Señor, que se arrepiente y que crea para salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.